El uso de la palabra la senadora María Leonor Noyola Cervantes del Grupo Parlamentario del PRD. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores. En lo general, comentando que la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que hoy está sujeta a discusión en este pleno, recoge aspectos importantes contenidos en el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes y en las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, con lo cual se está cumpliendo con el principio de convencionalidad previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la ley cuya discusión nos ocupa es congruente con el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra la construcción de una presa de jales en la mina Buenavista de cobre que opera el Grupo México, pues dicha resolución establece que de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debió consultarse a los integrantes de la comunidad de Bacanuchi previo a la emisión de la autorización otorgada a la empresa para construir y operar una presa de jales mineros, en aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, este dictamen está en consonancia con los informes rendidos por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, en relación con el tema tan importante de las consultas, que si bien en algunas disposiciones de esta ley se establecen como obligatorias, que deben de ser previas y en aspectos no solo legislativos, sino también administrativos, lo cual reconozco y me da mucho gusto que esté incorporado, pues es una de las luchas que he venido llevando a cabo. Quiero compartirles que los días 9 y 16 de octubre pasado, presenté en dos muy importantes iniciativas que reforman y adicionan el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos indígenas. La primera tiene como objeto que los derechos que se establecen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas sean obligatorios para el Estado mexicano y se observen con puntualidad en la Federación, en los estados y en los municipios. La segunda iniciativa establece que cualquier consulta sobre actividades o medidas legislativas, administrativas o de cualquier índole que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe de ser previa y debe proporcionárseles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado, y luego que los resultados de las consultas sean vinculantes, es decir, que se tome en consideración su opinión y que ésta forme parte de las decisiones finales que se adopten por parte de todas las autoridades federales y estatales. En este sentido, en congruencia con las iniciativas que he presentado y reconociendo que esta iniciativa tiene avances muy importantes en este aspecto, lo cual, insisto, me da mucho gusto
Considero que es necesario que esas opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones finales. En verdad, compañeras senadoras y compañeros senadores, el consultar a nuestros pueblos indígenas implica que su opinión sea tomada en cuenta. No dejemos pasar esta tan importante oportunidad para incorporar el carácter de vinculante a los resultados de las consultas en la presente iniciativa. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora Noyola Cervantes.